Neurosis, concepto que se ha hecho famoso, implementado por el señor Sigmund Freud, Sigmund Freud, qué sé yo, cómo que se dice, por fin. Sigmund Freud o Freud, le dicen también, como sea. Sigmund Freud, pues durante la creación de su concepto de psicoanálisis, creó este término. Se estuvo utilizando inclusive hasta el DSM-3, inclusive, valga la redundancia. El DSM-4 ya cambió la terminología. Entonces, vamos sin más allá ni más para acá. Vamos a ver lo que son las neurosis. Por definición, la neurosis es un trastorno que se caracteriza por la inestabilidad emocional que tiene una persona sin base orgánica demostrable. No quiere decir que no la tenga. Lo que quiere decir es que no se ha podido demostrar, no está determinada. En estos casos, el paciente puede tener un considerable poder de autoobservación y una sensación adecuada de la realidad. El paciente puede estar perfectamente consciente, actuar racionalmente inclusive. La conducta puede estar afectada muy seriamente, pero se mantiene, como acabo de decir, dentro de los límites aceptables. El truco aquí está en que la personalidad no está desorganizada, no es una esquizofrenia, no es ningún tipo de psicosis de lo que estamos aquí hablando. Según la OMS, la neurosis es un trastorno psíquico sin una alteración orgánica demostrable, como decíamos más arriba, en la cual el juicio de la realidad se haya bien conservado, hay lucidez. O sea, el individuo no está viendo pajaritos preñados hablando con él, ni está viendo brujas volando, ni nada por el estilo. El individuo está bien. Entre los antecedentes históricos, bueno, el término neurosis se originó en el siglo XVIII realmente, pero con el advenimiento, vamos a decir así, de la carrera de psiquiatría dentro de la medicina, se ha empleado o se empleó originalmente para cualquier trastorno del sistema nervioso, cualquiera. Inclusive cuando eran esquizofrénicos se les decía neurosis. Dice acá que en el 1769, siglo XVI, el doctor Cullen utilizó el término neurosis refiriéndose a un trastorno general del sistema nervioso sin lesiones orgánicas demostrables y capaz de alterar las capacidades sensitivas y motoras del individuo. O sea, sin que se viera nada, sin que se sospechara nada, sencillamente el individuo podía estar afectado. Freud arrancó entre 1892 y 1899, siglo XIX, con su psicoanálisis y estableció lo que él llamó la psiconeurosis, cuando trabajaba con el tema de la histeria y los trastornos obsesivos. A partir de su trabajo, pues entonces estableció una clasificación de neurosis. La neurosis de angustia, las neurosis fóbicas, la obsesivo-compulsiva, las depresivas, las neurasténicas, de despersonalización, las hipocondríacas y las histéricas. Todavía hoy se estudia así, en muchos casos. Pierre Janet, en su obra llamada Las neurosis, estableció el concepto de enfermedad del funcionamiento, una enfermedad funcional, frente al modelo anatómico fisiológico que era todo cuerpo, soma. Pues entonces Janet dice, espérate, hay algo que
afecta el funcionamiento de las personas. No estamos hablando de su anatomía, sino de cómo la persona actúa. Eso es importante. Las causas de la neurosis, muchas. La desestructuración familiar puede ser una. La falta de afecto durante la infancia. La sobreprotección, fíjese los dos extremos. O el infracuidado, el cuidado cero. Factores que van desde la función de las situaciones o acontecimientos vitales, de lo que le sucede a la persona, abuso sexual, maltrato infantil, etcétera, etcétera. Conflictos entre el individuo y el medio que los rodea. La gente se harta de las situaciones que está viviendo. Las condiciones sociales, medioambientales y culturales. Rosenhan decía que las neurosis son reacciones inadecuadas causadas por el estrés. Y realmente la gente cuando está estresada tiene unas reacciones que pueden no ser las mejores. Vamos a ver los trastornos generales de la neurosis, los síntomas que se pueden pues ubicar en esto son dolor de cabeza, ese es el número 1, diría yo, dolor de cabeza persistente, mal diagnosticado, mete un diagnóstico a veces de sabe Dios qué cosa, y le dan pastillas y pastillas y pastillas y nada, y nada, y nada. Dolor de cabeza está definido como falta de oxígeno. Por ahí anda muchísima gente diagnosticado con migrañas, que realmente lo que tienen es una neurosis, estrés puede ser. Bien, entre otros casos tengo acá la voluntad débil, la pérdida de las ganas de trabajar. Yo tengo neurosis realmente, debo de tenerla, porque yo tengo ese síntoma. Y el sueño alterado, también hay personas que no duermen bien, se despiertan de un pronto, a veces espantados, todo puede suceder. También, además de la ansiedad, que es el síntoma nuclear, el síntoma que está en el centro de todo, hay trastorno de la esfera sexual en todos los sentidos, problemas de agresividad, trastorno del sueño y estados de fatiga. En los aspectos clínicos, pues aquí vamos a ver cómo la CIE-10 es el instrumento para diagnósticos que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y el DSM-4, traducción revisada, es de la Asociación de Psicología Americana. Cambiaron la nomenclatura internacional para referirse a estos cuadros clínicos como trastornos. Y entre estos se incluyen, y estos son los nombres de estas dos entidades, ¿ok? Vamos a ver más adelante cómo se clasifican, que es diferente a lo que dice la nomenclatura de esta gente. La nomenclatura internacional es otra. Pero aquí tenemos los trastornos depresivos, que los lleva de leves, moderados o graves, con síntomas somáticos o no. O sea, trastorno depresivo con dolor de cabeza puede ser, entonces con un síntoma somático ahí. Trastorno de ansiedad, pues las fobias, el trastorno obsesivo compulsivo, la crisis de angustia, el trastorno por estrés postraumático y los trastornos de ansiedad generalizada. Los somatoformes son los trastornos de conversión, los hipocondríacos y trastornos de somatización. Los trastornos disociativos, trastorno de identidad disociativa, fuga y amnesia psicógenas.
trastorno de despersonalización, trance y posesión. Las parafilias y las demás disfunciones sexuales, los trastornos del sueño, los de facto, los facticios, los del control de impulsos, la cleptomanía, el trastorno impulsivo intermitente, ludopatía, piromanía y tricotilomanía, los trastornos adaptativos y los de la personalidad. Así lo han clasificado pues estas entidades. La clasificación que trabajaremos acá son estas. 8 tipos de neurosis que se afectan o está afectado en el resto del mundo. Neurosis de angustia, la neurosis fóbica, la histeria, la neurosis histérica, la neurosis obsesiva, la hipocondríaca, las neurosis depresivas, las neurasténicas y la neurosis de despersonalización. Vamos a poner atención a esto, que esto es en esencia lo que se conoce por neurosis. La neurosis de angustia son manifestaciones de una angustia permanente. Comprende elementos somáticos y psíquicos y hay un predominio de la angustia física. Entre las causas, bueno, pues está la represión hacia la persona, los complejos de culpa, que lo hayan botado, lo hayan abandonado a uno, separación, etcétera, etcétera. Pero es una angustia permanente. La persona está siempre angustiada y puede sentir dolor aquí, allí y acullá. El tratamiento, bueno, pues hay una combinación de métodos psicológicos y fisiológicos. En el caso psicológico es la psicoterapia, la terapia de reforma del yo a través de la comprensión del estado permanente de angustia. Es llevar a la persona, esto ustedes lo van a ver en psicodiagnóstico más adelante, pero es la forma de llevar a la persona a la comprensión de qué le tiene así. La terapéutica sedante, se utiliza aquí, esto en combinación con psiquiatría, tranquilizantes, cura del sueño, la relajación de Beck, sobre todo, es la más interesante. Eso es parte de las técnicas que se utilizan aquí en terapéutica psicológica y psiquiátrica. Veamos la neurosis fóbica. La señora con una arañita, una cacatica ahí, ¿verdad? Yo he visto gente que le tiene más miedo a una cucaracha que a una cacata. A la cacata le dan una patada y nada, las cucarachas salen huyendo. Bueno, la neurosis fóbica se caracteriza por la sistematización y desplazamiento de la angustia sobre un objeto o una situación. Y esto se puede transformar en algo terrorífico. Psicoanálisis clásico es lo que se puede utilizar aquí. Puede llevar al fóbico a enfrentarse con sus temores para ver qué es lo que puede haber causado esto. El conductismo, pues también nos habla de la desensibilización sistemática. Para los que no somos psicoanalistas, pues esa es la técnica a utilizar, la desensibilización sistemática. Acercamiento continuo y espaciado del sujeto a lo que le causa el temor, esa fobia. La neurosis histérica, o se conoce mejor como histeria, ¿verdad? Son un tipo de neurosis, dos tipos.
que se caracteriza por la hiperexpresividad somática de las ideas, imágenes y afectos conscientes. Cuando dice aquí esto, estamos hablando de una persona que gesticula mucho, que habla mucho, que mueve de forma extraña la boca. Cuando lo vean lo van a reconocer, si no lo han visto ya. Hay dos tipos, el tipo conversivo y el tipo disociativo. La histeria es complicada, ¿eh? En conversivo tenemos la parálisis paradójica, crisis convulsivas, diferencias sensoriales y dolor. Viven en una actitud de indiferencia. Esta persona puede quedarse sentada el día entero en la misma posición o puede tener convulsiones, no epilepsia, no es lo mismo, cuidado. Y el tipo disociativo, hay alteraciones de la conciencia, el sentido de identidad. La angustia aquí no es evidente, pero la persona puede borrar, puede disociarse. Se puede disociar. Esto es muy parecido a lo que estuvimos viendo en la psicosis. La diferencia es que allí hay una prueba fisiológica, aquí no la hay. Usted puede decir que es lo mismo, pero allí ya se verificó, hay un problema con un TAC, un electroencefalograma, se detectó lo que hay. Aquí no se ve nada. Y puede ser lo mismo, pero no se ve nada. Entonces, cae dentro de la histeria. Esto involucra psicoanálisis, que va a permitir al histérico una toma de conciencia terapéutica. También hay terapia alternativa, han hablado del narcoanálisis, que es darle narcóticos a la persona para que en un estado sedado pueda hablar. Yo incluyo también aquí counseling, para que la persona también pueda interactuar con el terapeuta. La neurosis obsesiva está definida por el carácter compulsivo de las ideas, los sentimientos y conductas que se imponen al sujeto. Es algo que lo compulsa, que lo empuja. Los síntomas se ven ahí. Hay ritos, rituales, pensamiento mágico, religioso, puede ser. Hay una actividad compulsiva, hace rituales. Hay un pensamiento que lo lleva a hacer esto. El tratamiento, pues el psicoanálisis es especialmente largo y complicado, aunque teóricamente es adecuado. Para este caso, vuelvo y recomendaría yo, ¿verdad? Yo recomendaría counseling sobre todas las cosas. Los y las hipocondríacas, ¿verdad? Esto aparece en alguna forma a través de diferentes trastornos psiquiátricos. Puede aparecer en personas sin trastorno psiquiátrico, pero casi siempre lo tienen. Puede llegar a convertir la enfermedad en una expresión de sentimiento de culpa. O sea, el paciente hipocondríaco puede autocastigarse, ¿verdad? Y aislarse del medio. Es un gran problema. Y entonces se recluyen a espacios en los cuales se siente seguro, se siente protegido. En muchas ocasiones manifiesta tener enfermedades o dolores o síntomas a veces imposibles. Como un caso, una ocasión de una señora que estaba oyendo una conversación entre
3 o 4 caballeros. Y uno de ellos narraba cómo fue que descubrió que tenía un problema en la próstata. No la mencionaron, pero describió la sintomatología y la señora tenía eso. Yo tengo eso. A mí me pasa eso exactamente. Y todo el mundo se quedó callado. Yo me enteré, yo acababa de llegar, pero no sabía lo que estaba sucediendo. Cuando yo veo las caras que pone la gente, después que yo pregunto, me dicen lo que está sucediendo. Son gente así. Las neurosis depresivas, ya aquí estamos hablando de depresión, ¿verdad? Una reacción excesiva de depresión. Entonces, cuando ocurre un conflicto, hay algún problema, puede haber una pérdida emocional, hay una pérdida de autoestima. Es clásico que el depresivo tiene la autoestima baja. Aparición de impulsos inhibitorios o de agresividad y distanciamiento de algunas personas. Esto es muy común y hay que tomar esto con mucha cautela. Se puede confundir, pero es importante porque esto puede llevar a un final inesperado de la vida de alguien. La neurosis neurasténica. Esta se caracteriza por debilidad, fatiga y el sentimiento de estar siempre cansado. Es común que conviva junto con una depresión y con sentimiento de autodesprecio, gente que no se quiere a sí misma. Los adolescentes tardíos, entonces estamos hablando 15 a 18 por ahí. Esa era la adolescencia tardía cuando yo la conocí, ahora ya yo no sé ni por dónde anda. Pero recordemos que la adolescencia es un periodo en el cual hay un gran desarrollo de órganos del cuerpo, en la época de crecimiento. Decía un profesor mío que hay un choque de sazón entre las glándulas que está manejando las hormonas del cuerpo. Y esto puede producirse, cualquier cosa puede pasar aquí. Y la neurosis de despersonalización, y aquí el síntoma dominante es la irrealidad. Yo me siento extraño, yo como que estoy en un mundo raro, es extraño, mi cuerpo es raro, el ambiente, todo esto. Esto se diagnostica a través del examen mental, la historia personal, la evaluación médica y las observaciones del curso clínico de la enfermedad. Es bajo observación que debe estar. Esto es peligroso. El sujeto puede sentir entonces que está atrapado. Si se combina con otra cosa, que él está atrapado en una dimensión desconocida y etcétera, etcétera. Ya usted sabe. El Rorschach es una prueba muy utilizada para diagnosticar esto. Junto a Rorschach, todas las demás pruebas, igual que él, que este examen, que es bastante amplio, complicado para extraer información, pero junto a él cualquier otras pruebas proyectivas. Me imagino que en psicometría verán eso. Yo espero tener buena imaginación. Todas estas pruebas son muy útiles para identificar neurosis y para diferenciarla de otros trastornos que tengan una base orgánica. Base orgánica, imagínense, hongo alucinógeno, alimentos que estén dañados, aunque no se vea, puede producir alucinaciones. Y no podemos decir que es esquizofrenia, ¿okay? Ni que son psicosis de ningún tipo.
Las manifestaciones principales incluyen una angustia exagerada, síntomas histéricos, fobias y una depresión grave. Esta es la parte más peligrosa. Grave, una depresión grave. Su diagnóstico diferencial. Bueno, pues aquí hay unos cuantos criterios. Tiene una evolución variable. La intensidad también es variable. Es inconstante los síntomas somáticos. Los síntomas somáticos son inconstantes. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta. ¿Ok? Se torna como lento, lerdo, era la palabra que usábamos antes, lento, una lentitud inconstante y no continua, puede arrancar de repente. No hay delirios, recordemos, ¿verdad?, el tema de los delirios. Hay tentativas de suicidio demostrables. El cuadro clínico es contradictorio y hay ausencia de deterioro en los test mentales. O sea, el individuo, para colmo, funciona bien en su raciocinio y en muchísimas cosas. Pronóstico es variable también, lo que depende de cada una de las formas clínicas que encontremos. Hay factores predictivos que encontramos aquí, la precocidad del diagnóstico y la rapidez en la instauración del tratamiento. Esto da buen pronóstico. Ahora, un mal pronóstico es cuando encontramos a la persona con 6 meses ya en la espalda con este problema, tiene menos de 20 años, tiene rasgos de personalidad psicopática, asocial o inmadura, gravedad clínica, problemática real y sus posibilidades de solución son difíciles. En estos casos, pues lo que hay un tratamiento farmacológico, se utilizan los ansiolíticos, ya lo conocemos, las benzodiazepinas sobre todo. Aquí era muy conocido el diazepam, es una benzodiazepina, que disminuye la ansiedad. La ansiedad se conoce en República Dominicana como sufrir de los nervios. Esa es la enfermedad más extraña. Usted le dice esto a un médico de otro país y le da un ataque de nervios, porque no entiende lo que le están hablando. Aquí todos los médicos saben lo que es sufrir de los nervios. Yo sufro de los nervios. Una enfermedad dominicana parecida a la sirimba, a la guachipa y a la vaina. Cuando dice, a mí me dio una vaina, eso solamente lo entienden los dominicanos. También están indicados los antidepresivos tricíclicos, ¿verdad?, que son los inhibidores de la recaptación de la serotonina. Esto debe ser un psiquiatra, ¿ok? Nosotros siempre que nos caiga en la mano un cliente o paciente con esta problemática que esté bajo tratamiento de un especialista, iba a decir bajo tratamiento de un psiquiatra, pero no necesariamente, puede ser un médico internista, que esté bajo tratamiento, debemos de conocer qué es lo que está tomando para saber cuál es la situación del individuo al momento de nosotros, pues, trabajar con él. El tratamiento psicológico, que es el que nos afecta a nosotros, la terapia psicoanalítica clásica es la primera que se recomienda para las neurosis. Entra en la profundidad de la persona y estudia las conexiones entre los síntomas. Y la idea es que el paciente comprenda cómo se produce cada
¿verdad?, conexión de sus síntomas, comprenda los mecanismos que él ha utilizado para defenderse de eso y los impulsos de su conciencia que él no los ha notado para esto. La terapia psicoanalítica es larga, muy larga. Y cuando digo larga estoy hablando de años. La terapia conductual implica desenganchar la respuesta que no se esperan a los estímulos. Se supone que los estímulos deben producir respuestas específicas. Recordemos el conductismo. Acción, reacción. No hay mucha vuelta. ¿Ok? El perro de Pavlov o los perros de Pavlov. Campana, saliva, alimento, saliva. O sea, hay una acción inmediata y hay tratamiento conductual para esto también. La terapia humanista, Carl Rogers, que ya ustedes lo conocieron, pues busca introducir congruencia y dentro de la incongruencia que se está experimentando por los pacientes, se busca que reformule su vivencia desde una perspectiva positiva. Recuérdense que las terapias humanistas, casi todas o todas, buscan o entienden y buscan hacer comprender al individuo que él tiene la solución de su problemática y que él no es un enfermo. Está desorientado y el trabajo del terapeuta es ayudarle a que se reoriente, porque no es una terapia directiva en estos casos. ¿Okay? Ya finalizando, también está la logoterapia, nada que ver con la terapia del habla. Logoterapia, utilice su diccionario. El paciente va a reconstruir sus significados analizando la toma de decisión que él tuvo de los procesos anteriores. ¿Qué le hizo a él tomar tal o cual decisión anteriormente? Tiene que analizarlo. Y la terapia cognitiva, pues es un proceso de resolución de problemas que se basa en una experiencia de aprendizaje. El paciente debe aprender a encontrar y modificar la distorsión cognitiva. Aquí tenemos una tablita con resultados de diferentes terapias. Nos referimos a los tres modelos: el individual, el familiar y la terapia de grupo. Como es notable, ¿verdad?, el mayor éxito lo tiene la terapia individual al año, 2 sesiones semanales. A un año. Las otras dos, la familiar y la grupal, tienen menos éxito. Entonces ya nos veremos en la próxima ocasión. Hasta aquí hemos llegado y veremos próximamente todo lo que tiene que ver con el tema siguiente. Muchas gracias.